Cordial saludo y gracias por observar este tutorial en el que se explica el concepto de trabajo. En física, el trabajo es el producto entre una fuerza que se aplica sobre un cuerpo, multiplicada por el desplazamiento originado por esa fuerza. En este ejemplo se observa este obrero que aplica una fuerza para mover esta carreta con estas maletas desde un punto inicial hasta un punto final, y la diferencia entre la posición final y la posición inicial es la que recibe el nombre de desplazamiento, que se identifica como delta X. Esta delta significa cambio, o sea, cambio de posición. Esta viene a ser la fórmula o ecuación para hallar el trabajo. La W es la primera letra de la palabra inglesa work, trabajo, que es igual al producto de la fuerza por el cambio de posición o desplazamiento del cuerpo al que se le aplica esa fuerza, multiplicada por el coseno del ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si representamos el diagrama de cuerpo libre de este ejemplo, aquí tenemos el vector fuerza en esta dirección y también el desplazamiento tiene la misma dirección de la fuerza y el ángulo entre ellas es de 0. En este otro ejemplo podemos observar este otro obrero levantando esta caja. Aplica una fuerza en esta dirección para generar un desplazamiento desde el punto inicial al punto final, o sea, el cambio de posición. También podemos representar el diagrama de cuerpo libre de este ejemplo. La fuerza en esta dirección y en esa misma dirección se ubica el desplazamiento. Cuando la fuerza que se aplica tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, como es el caso de estos dos ejemplos, el ángulo entre ellas es de 0, o sea que aquí podemos reemplazar el valor del ángulo que viene a ser 0. Al averiguar el coseno de 0 en una calculadora científica, obtenemos que es igual a 1. Por tal motivo, siempre que se realice una fuerza en la misma dirección y sentido, la fórmula quedaría como W, o sea, trabajo es igual al vector fuerza multiplicado por el desplazamiento. En el siguiente ejemplo se explica un caso en donde se aplica fuerza, pero desde el punto de físico no hay trabajo. Esta persona aplica una fuerza hacia arriba para sostener esta caja sobre el hombro y el desplazamiento se realiza en esta dirección. Desde el punto de vista de la física, aquí no se está realizando trabajo porque la fuerza tiene dirección distinta al desplazamiento, o porque el cuerpo, en este caso el cajón, al aplicarle la fuerza hacia arriba no se está originando en ella ningún desplazamiento porque permanece sobre el hombro de esta persona, o sea que aquí no tiene desplazamiento. Conclusión: desde el punto de vista físico no hay trabajo cuando la fuerza aplicada tiene una dirección diferente al desplazamiento, o también podemos decir que la fuerza viene a ser perpendicular al desplazamiento. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos tutoriales que le pueden ser útiles e inclusive una lista de reproducción de física donde hay varios tutoriales sobre diversos temas de la física. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Las unidades del trabajo son las siguientes. Tenemos que la fuerza, la unidad es el newton, y el desplazamiento, la unidad es el metro, y el producto de newton por metro es igual a julios o joules. Esta es la unidad del trabajo. Resolvamos un ejercicio para hallar el trabajo y dice
calcular el trabajo realizado por un hombre que aplica una fuerza de 320 newton para desplazar un mueble 4.7 metros. Vamos a averiguar el trabajo realizado por este hombre que aplica una fuerza de 320 newton para desplazar ese mueble desde el punto inicial al punto final de 4.7 metros. A continuación, realizamos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la fuerza y el desplazamiento, que es de 4.7 metros. Entre estos dos vectores no se forma ningún ángulo, es decir, el ángulo es 0. Aplicamos la fórmula del trabajo. Aquí el coseno del ángulo es 0. Reemplazamos las otras variables, la fuerza, que es de 320 newton, y el desplazamiento, que viene a ser de 4.7 metros. Y al averiguar con la calculadora científica el coseno de 0 grados, da como resultado 1. Y al realizar esta operación nos da que el trabajo realizado por este hombre para mover este mueble es de 1504 joules. Esto nos está indicando que este hombre, cuando aplica una fuerza de 320 newton para desplazar ese mueble 4.7 metros, está realizando un trabajo de 1504 joules. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com o la página web www.comoaprendermas.com.